Bienvenidos a una nueva edición del módulo de elementos finitos de KTV5. Mi nombre es Juan Luis Casanova y hoy vamos a la barra de herramientas de Analysis Tools. Vamos a empezar por Animate, este comando de aquí. Como ven, esta barra de herramientas no se visualiza, no está disponible. Eso es porque no hemos hecho todavía ningún análisis. Entonces, al no haber hecho ningún análisis, pues todavía no está visible. Pero bueno, a ver, Animate lo que hace es animar las deformaciones de la pieza. Es decir, nos va mostrando cómo la pieza se va deformando con el paso del tiempo. Luego, lo que es Cut Plates Analysis, lo que hace es cortar la pieza por un plano y nos muestra lo que son las tensiones internas dentro de ese plano. Es pues sencillo de entender, ¿no? Ahora pasamos a lo que es Amplification Magnitude. Aquí este comando lo que sirve es para modificar la escala. Lo que hace es modificar la escala y de forma que si tenemos desplazamientos muy pequeños podemos visualizarlo, no pasan desapercibidos. En este otro, imagen extrema, lo que hace es mostrarnos los valores extremos. Entonces, si estamos con un cálculo de tensiones de von Mises que hemos visto antes, le damos aquí y nos muestra el valor extremo de la tensión, el valor máximo y el valor mínimo. En este otro, información, lo que va a hacer es mostrarnos información acerca del análisis de los resultados que da pues el compute, ¿no? Entonces nos muestra toda la información acerca de pues, modos de visualización y otros datos acerca del análisis. Para este otro, para imágenes layout o image layout, lo que hace es mostrar diferentes representaciones de los desplazamientos. Es decir, hay que usar en el árbol de geometría, hay que seleccionar diferentes representaciones y con este vemos la deformación según las diferentes representaciones que tengamos. Y por último vamos a ver el de representación simplificada, que lo que hace es exactamente eso. En las representaciones que tengamos, con este comando las simplifica. Ahora pasamos a la siguiente barra de herramientas, que es esta de aquí, que es Compute, que es una de las más usadas. Compute es un componente básico, lo que hace es realizar el análisis. Entonces, Compute lo que hace es recibir nuestros datos de entrada, que como ya hemos dicho son las restricciones, las cargas, el mallado, los elementos de la malla, y nos da unos datos de salida, que suelen ser lo que son las deformaciones y las tensiones. Entonces, ahí lo que hace es pues realizar el análisis de elementos finitos. Y luego aquí tenemos otro Compute, que es con Adaptivity. Este lo que hace es adaptarse al error, entonces intenta mejorar el análisis fijándose dónde ha habido más error y afinando en esas zonas. Entonces, para poder usar el Compute with Adaptive, es necesario primero hacer un compute normal. Entonces, al hacer un compute normal, el sistema o el software detecta el error de precisión, como ya hemos dicho antes, y si volvemos a usar lo que hace es afinar allí donde ha tenido más errores, intenta afinar y conseguir una precisión mejor. Ahora pasamos a la barra de herramientas de Analysis Results, análisis de resultados. Entonces vamos a empezar por Generate Report, que lo que hace, como su nombre indica, es generar un informe con todos los datos obtenidos en el análisis. Lo va a generar en formato HTML, entonces lo va a abrir en el navegador. En este otro, en Generative Advanced Report, lo que hace nos genera un reporte avanzado. Simplemente lo que quiere decir esto de avanzado es que nosotros podemos seleccionar qué datos queremos que aparezcan en ese reporte. Entonces, al darle clic, nos va a salir una ventana y ahí vamos a poder seleccionar qué datos queremos que aparezcan en el informe. En este otro comando, Historic of Computations, lo que hace aquí es mostrar un histórico de todos los análisis que hemos hecho a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar a esta otra barra de herramientas, que es de almacenamiento. Entonces, el primer comando, External Storage, lo que hace es nos permite seleccionar la carpeta de nuestro disco duro donde queremos guardar pues los resultados del análisis, ¿no? En este caso, Cleanup lo que nos permite es limpiar, para liberar espacio, borrar resultados de análisis anteriores. Y aquí lo que nos permite es guardar de forma temporal en una carpeta los resultados de los análisis, pero sería de una forma temporal, no sería definitiva. Ahora vamos a pasar a la barra de herramientas Model Manager. Esta barra de herramientas sirve para definir los elementos de nuestra malla. Entonces empezamos por lo que son los tetraedros. Entonces aquí tenemos un elemento tetraedro. Aquí nos pide que seleccionemos una
una geometría. Entonces le podemos dar al bulón y aquí vemos que nos sale el cuadro. Entonces aquí podemos definir lo que es el tamaño del elemento, el tamaño del tetraedro. Podemos definir también, pues esto sería lo que es la flecha, y podemos definir si lo queremos lineal o parabólico. Entonces, a menor tamaño, el cálculo va a ser más preciso, pero también va a ser más lento. Igual, si seleccionamos parabólico, también va a ser más preciso, pero también va a ser más lento. Aquí podemos modificar otros parámetros de lo que sería la malla. Estos son temas avanzados de elementos finitos. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de análisis de elementos finitos, no a nivel de software, sino a nivel teórico, pues aquí es donde deben meterse para hacer un análisis más exacto, ¿no? Pero pues sí es necesario estudiar teoría de elementos finitos para entender cómo funcionan todos estos campos, ¿no? Si no, pues lo mejor es digamos que buscar lo que sería una muestra estándar, es decir, lo que se suele usar, o usar los que están por defecto. Si bajamos más abajo, aquí tenemos lo que sería un elemento triangular, y entonces sería exactamente lo mismo. Definimos, en este caso, los parámetros de pues, lo que es la talla o el tipo de nuestro elemento, en este caso sería triangular, de un triángulo. Sería más inexacto que el anterior, y en este caso ya lo que sería un elemento lineal, entonces definiremos los parámetros de un elemento lineal. Ahora pasamos a la siguiente barra herramientas, tipo elemento. Entonces en la primera lo que podemos modificar es el tipo de elemento, es decir, que si queremos que sea lineal o parabólico. Es lo mismo que estábamos viendo aquí, pero ya una vez definida la malla, podemos modificar todos los elementos simplemente usando este comando. La siguiente sería para modificar el tamaño de malla, lo mismo que estábamos viendo aquí acerca del tamaño de los elementos de la malla, pero aquí lo podemos modificar pues de golpe, ¿no? Y esta final, que es flecha, ¿no? Flecha local de malla, es para temas de pandeo, nos permite modificar los parámetros relativos al pandeo. El pandeo, si no saben lo que es cuando se comprime una columna. Llega un cierto momento en que la columna tiende a distorsionarse, ¿no? A perder su estabilidad, ¿no? Es como si agarran un popote y lo comprimen, pues al final lo que hace es que se curva en exceso, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce en una columna. Con una fuerza de compresión, la columna termina por colapsar, es lo que se conoce como pandeo. Ahora pasamos a propiedades 3D. Con este comando lo que podemos hacer es modificar las propiedades de un elemento. Entonces seleccionamos un elemento en concreto y podemos modificar lo que es un material o su orientación. Sería para modificar las propiedades de un elemento. Este otro caso sería lo mismo, modificar las propiedades de un elemento, pero en este caso de un elemento de 2 dimensiones. Y ese otro caso es para modificar propiedades de elementos de material compuesto, por eso dice composite. Y finalmente aquí tenemos la opción para modificar propiedades de un elemento lineal o para importar propiedades de un elemento lineal, o sea, de una viga. Aquí podemos importar esas propiedades. Este otro comando es similar al último que hemos visto, nos permite importar propiedades de un material, pero puede ser tanto de un material de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. La forma de importarlo es seleccionando un archivo XML. Con Model Checker, con este de acá, lo que hace el sistema es hacer un análisis de nuestro mallado y nos dice si encuentra algún error. Entonces, si encuentra algún error, nos comenta qué tipo de error es y nos lo pone en rojo. Si todo lo encuentra perfecto y podemos proceder con el análisis, nos lo pone en verde. Y finalmente, con el comando de material de usuario, lo que podemos hacer es crear un material sobre la marcha y también modificar las propiedades de ese material. Ahora vamos a ver la barra de herramientas de Adaptativity, que es esta, que tiene solo un comando que es New Adaptative Entity. Entonces aquí lo que podemos hacer es mejorar el error de nuestro análisis. Para ello lo que le tenemos que dar es qué objetivo de error queremos y cuál es el mínimo tamaño de los elementos de la malla. Entonces aquí no vemos, para darle el mínimo tamaño de los elementos, nos sale aquí, pero para usar esta herramienta primero hay que hacer un análisis estándar. Una vez que ya hacemos un análisis estándar, Katia ha calculado el error en cada parte de la pieza. Aquí ya nosotros veríamos con
uno de los comandos que hemos visto, el error, y aquí le pondríamos un error menor, que sería nuestro objetivo, y le diríamos OK, y entonces nos saldría otra ventana donde podríamos seleccionar el tamaño mínimo que aceptamos del elemento. ¿Esto por qué es? Porque la forma que tiene Katia de mejorar el error en una parte es disminuir los tamaños del elemento, ya sea tetraedro o ya sea triangular, o el que estemos usando, en esa parte, por ejemplo aquí. Entonces, por eso le tenemos que indicar un tamaño mínimo, porque en las zonas donde tiene más error, Katia va a empezar a disminuir el tamaño del elemento para mejorar la precisión. Por último, en este capítulo vamos a ver la barra de herramientas Modulation. Bueno, no vamos a ver, vamos a hablar de ella. La barra de herramientas Modulation no se aplica en los casos que estamos viendo. Estamos viendo casos estáticos, de análisis estáticos. Es decir, donde se supone que la pieza se mantiene sin movimientos, es decir, está restringido su movimiento. Pero esta barra de herramientas se usa en casos de frecuencia. Es otro modo de análisis que se puede hacer en Katia, que son análisis de frecuencia. Entonces, en este caso, aquí vemos módulo de frecuencia, se usaría esta barra de herramientas. Pero como digo, en los casos que estamos viendo ahora, análisis estático, esto no lo vamos a ver. Entonces, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. En el próximo capítulo vamos a seguir viendo más herramientas.